Queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas y oyentes, y a todas las personas a las cuales lleguen los devocionales que realiza la Iglesia Evangélica Luterana en Payaripuro. Queremos saludarlos y desearles que la paz y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos en este día. Queremos saludarlos de una manera muy especial y decirle que la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel tiene en sus oraciones, sus vidas, sus familias, este municipio, este país y aún nuestras oraciones por el mundo entero. Sabemos que Dios nos invita a orar por medio de su Hijo Jesucristo y que nuestras oraciones Él las escucha y tiene en cuenta nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras peticiones. Y nosotros como su pueblo podemos ver la mano poderosa y maravillosa de Dios obrando. Por eso les invito a disponer nuestra mente y nuestro corazón para que vayamos al capítulo 7 del libro de Hechos, el arresto y muerte de Esteban. De acuerdo y conforme veníamos leyendo y estudiando en el capítulo 6, Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice que estaba tan lleno del poder del Espíritu Santo que los enemigos del Evangelio que se habían levantado contra él con odio y con furia no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablara. Esto generó en estos hombres que lo apedreaban rabia, odio, ira, llegando a sobornar a la gente para que dijeran mentiras. Colocaron testigos falsos a quienes sobornaron para que dijeran que Esteban estaba hablando en contra de la ley y de Moisés, que para ellos, como pueblo judío, era sagrado. Esteban prepara su defensa, refiriéndose a la historia, mencionando cada propósito que cumplió Dios en cada uno de estos hombres, desde Abraham, quien engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, los patriarcas, los cuales vendieron a José. Después viene Moisés, David y Salomón, quien edificó casa a Dios. Es importante, y vuelvo y les recuerdo, que cada día vayamos repasando cada capítulo del libro de Hechos o los Hechos del Espíritu Santo, porque el libro de Hechos nos va mostrando cada uno de las obras, hechos, acciones del Espíritu Santo, quien usó a los discípulos y a todos los que se iban creyendo y se iban añadiendo a la iglesia. La lectura de este capítulo 7 se puede corroborar desde el Antiguo Testamento. Ella nos invita a ir a Éxodo, nos invita a ir a Génesis, nos invita a ir a Números, donde encontramos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? José, Moisés, David, Salomón. Todo está debidamente sustentado. Este pueblo que arremetía contra Esteban conocía la historia claramente, pues el pueblo judío siempre ha sido estudioso de la ley y los profetas, y sabían que de David iba a venir un Salvador. Esteban les dice, después de narrarles la historia, hasta Salomón, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten al Espíritu Santo, así como lo hicieron sus padres, así lo han hecho ustedes. Y es que nosotros ya sabemos que el pueblo de Israel por naturaleza fue contumaz, fue rebelde, por naturaleza fue incrédulo, por naturaleza no reconoció
lo que Dios quería hacer con ellos y para ellos. Estas palabras que Esteban les dice en este momento, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, significan que su corazón estaba tan cerrado y sus ojos tan enceguecidos y sus oídos tan tapados que no podían entender, ni comprender, ni ver, ni oír lo que el Señor les estaba presentando en ese momento. Así como muchas veces nos pasa a nosotros, nos pasó en algún tiempo, o aún hoy le pasa a mucha gente, todavía que sus ojos no quieren ver, sus oídos no quieren oír, su corazón no quiere creer y se resisten. Es una resistencia porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, no son los seres humanos. Era el Espíritu Santo por medio de Esteban y por medio de los discípulos los que estaban viniendo a traer el mensaje de salvación a la humanidad. Y Jesús mismo vino y lo trajo, pero también dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, por esa razón, Esteban, al decirle que ustedes son duros de cerviz, esto se refiere a algo que es difícil de romper, a algo que es inquebrantable, y la cerviz es la parte dorsal del cuello que está compuesta por varias capas de piel y músculos, siendo esto un sitio fuerte y duro, que no se puede romper tan fácil. Incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión, ustedes han escuchado tal vez esa palabra muchas veces, es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene del hombre. Se practicaba principalmente por motivos rituales o médicos. Hoy más que todo existen por motivos médicos, ¿cierto? Y pues el pueblo de Israel, los judíos, me imagino que lo continuarán haciendo. Aquellos que aún viven en la ley, aquellos que aún están en Moisés. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era un ritual a través del cual el circuncidado pasaba a formar parte del pueblo de Israel. Era una marca que desde niños era hecha y que los identificaba como del pueblo. Y por lo tanto, ellos tenían unos deberes también. Tenían también que cumplir ciertas cosas, además de la ley, como parte del pueblo. Debían obedecer. Incircunciso quiere decir que no se le ha hecho este procedimiento y por lo tanto no es parte del pueblo de Dios. Para las leyes mosaicas, todos los que estaban buscando matar a Esteban formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo judío. Habían sido circuncidados, lo confesaban como el único y verdadero Dios, conocían la ley, pero se comportaban como si no lo fueran. Y a veces a nosotros también nos puede suceder, ¿cierto? Hoy en día somos del pueblo de Dios, pero nos comportamos como si no lo somos. Aún nuestro corazón está duro, ¿cierto? Aún nuestros oídos no oyen, nuestros ojos no ven, nuestra mente no entiende, ¿sí? Entonces, ¿por qué endurecemos el corazón? Habían endurecido su corazón y se estaban resistiendo al Espíritu Santo. Las diferentes manifestaciones que el Espíritu Santo obraba en Esteban eran visibles. Ellos dicen que era tanta la sabiduría que se resistían, a lo que quedaban atónitos ante la sabiduría de Esteban. Quedaban atónitos ante el rostro cuando lo miraban como el rostro de un ángel, y eso como que a ellos los enervaba más y hacía que con más fuerzas y con más furias lo maltrataran y lo apedrearan. Necesariamente nosotros podemos ver que esto es obra de Satanás, porque Satanás es el que puede tomar el control de las personas muchas veces que se dejan llevar por la ira, por la soberbia, por tantas cosas que afectan la vida del ser humano y se va contra
las cosas de Dios, porque Satanás siempre se va a oponer contra el bien, Satanás siempre se va a oponer contra la palabra de Dios, Satanás siempre se va a oponer contra el creyente, contra el que verdaderamente quiere hacer las cosas buenas. Por eso a veces decimos, pero ¿por qué me salen las cosas de esta manera? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo leo la palabra? ¿Por qué la escudriño? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago el bien y siempre me va mal? Porque Satanás está ahí detrás, como estuvo con Esteban, poniéndonos obstáculos, tropiezos, para que nosotros no sigamos o no hagamos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Estos hombres veían entonces, se daban cuenta todo lo que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en Esteban, mas sin embargo continuaban en los propósitos de matar a Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten al Espíritu Santo, así como lo hicieron sus padres, así lo están haciendo ustedes. O sea, era una costumbre generativa del pueblo de Israel. Dios había tenido un propósito con la circuncisión, lo podemos ver entre los textos, porque hay varios. En Deuteronomios 36 dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aunque la circuncisión era una obra en el cuerpo humano de los pertenecientes al pueblo de Israel, o para que pertenecieran al pueblo de Israel, Dios también iba a circuncidar el corazón de los seres humanos para que lo amaran y para que lo amaran con todo el corazón y con toda su alma. Hoy el Espíritu Santo de Dios es el que está haciendo esa obra en el corazón de nosotros. Por eso, cuando usted no quiere escuchar la palabra de Dios, cuando usted no quiere escudriñarla, cuando usted no quiere buscar a Dios, cuando usted no quiere que Dios tome el control de su vida, se está resistiendo. Y no se resiste ni al pastor, ni a la pastora, ni se resiste al hermano que le está llevando la palabra, ni se resiste al que le esté hablando, ¿cierto? Se está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y eso es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta y lo pensemos y lo analicemos, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos resistimos al Espíritu Santo. No queremos que nadie nos hable de la palabra, no queremos que nos inviten a la iglesia, no queremos participar de la cena del Señor, no queremos buscar de Dios, cerramos casi nuestros oídos, ¿cierto? Y nos estamos resistiendo, nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Lo estamos rechazando. Resistirse es oponerse. Resistirse es rechazarlo. Y Esteban les dice: así como sus padres lo hicieron, así lo están haciendo ustedes. Ellos habían perseguido y matado a los profetas también, en su incredulidad, a aquellos a quienes habían anunciado la venida de Cristo. Y ahora ustedes también lo entregan y lo matan. Y además la ley vino a ustedes por ángeles y no la guardaron. Esto era como cuando a uno le dicen la verdad y le duele. Esto era duro para ellos. Era decirle verdades que ellos no podían ocultar. Y que en medio de esa historia toda era cierta. Esto los enfurecía aún más, y más rabia, odio, deseo de quitarle la vida a Esteban, y lo apedreaban inmisericordiosamente. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice: puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios.
Y él mismo dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estas palabras son testimonios de cosas que realmente sucedieron en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado. Y la Biblia está escrita por investigaciones y está escrita por palabra que quedaron escritas también, así como lo dijo Lucas también. He investigado y he puesto en orden aquellas cosas que han sido ciertas. Y esto nos lo presenta a nosotros como un testimonio de la vida real de los discípulos, de este hombre Esteban, del que hoy nos da testimonio de lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Mas sin embargo, ellos dando grandes voces, dice, se tapaban los oídos, se arremetieron contra él, sacándolo de la ciudad lo apedreaban y colocaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que ya todos nosotros también conocemos, y que en ese momento era odioso para todos los discípulos, que en ese momento era el perseguidor, iba a ser el perseguidor de ellos, que en ese momento iba a ser una piedra de tropiezo para la iglesia cristiana primitiva. Iba a ser motivo de dolor, iba a ser motivo de muerte para muchos cristianos. Y dice que entonces apedreaban a Esteban. Pero Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto también para mostrarnos que el inicio del Evangelio no fue nada fácil, que el inicio del Evangelio costó vidas de muchas personas que murieron por causa del mismo. Y durante el caminar de la iglesia hasta el día de hoy, aún ha costado muchas vidas de muchas personas que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador en contra de lo que Satanás se ha levantado y ha usado instrumentos también para hacerle daño al pueblo de Dios. Pero esto nos hace a nosotros ver que el que está lleno del Espíritu Santo resiste por el poder del Espíritu Santo lo que le toque para poder cumplir con la tarea y con la obra encomendada. Una manera de ser valientes y afrontar las consecuencias del bien contra el mal es estar llenos del Espíritu Santo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo permanece en nosotros por la palabra del Señor Jesús. Todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo obra y actúa en cada creyente por la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos defiende. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a enfrentar con valentía los ataques que recibimos cuando nos entregamos al Señor Jesús y nos dedicamos a servirle. Esteban con la palabra los confrontó, los llevó por la ley. Si ustedes leen y escudriñan los libros de Génesis, como ya les dije, Éxodo, Número, Deuteronomios, los que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 de la ley, libros de la ley, van a encontrar que Esteban se defendió con la historia escrita en esa palabra. Por eso Satanás se levantó y usó a toda la gente que pudo, tomándolos como instrumentos contra el Evangelio. Y Esteban fue el primer mártir por causa del Evangelio. Esteban dio testimonio de firmeza, de perseverancia, de convencimiento. Y hasta la venida del Señor será contado. Vivió el gozo del Señor en el momento de la muerte, apedreado, y aún en los últimos momentos entrega al Señor su espíritu y pide perdón por el pecado de los que lo mataron. Qué bonito testimonio el de este hombre. El que cree en Jesús es salvo. Para el que cree en Jesús ya no hay condenación, dice Pablo en Romanos 8:1, si es que vive en el Espíritu. Por eso es tan importante esta pequeña palabra,
si es que vive en el Espíritu. Esteban dio testimonio de vivir en el Espíritu. Los discípulos dieron testimonio de vivir en el Espíritu. Pablo, aunque no estuvo en el Pentecostés, pero se encontró directamente con Jesús en el camino a Damasco. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y también vivió en el Espíritu. Y por ese Espíritu le fueron reveladas muchas cosas para la humanidad hasta la venida de Cristo. Una manera de vivir en el Espíritu es estar llenos, es estar continuamente escudriñando la palabra de Dios. El que está en Cristo y tiene su palabra en la mente y en el corazón, el Espíritu Santo lo guía y lo enseña. Satanás siempre se va a levantar contra el mensaje del Evangelio porque no quiere que la humanidad sea salva, reciba la salvación y la disfrute y vaya a la vida eterna. En este momento Satanás no tiene ningún poder sobre Jesús porque Jesús ya lo venció. Él ya murió y ya resucitó y ya está sentado nuevamente a la diestra del Padre. Por eso, el que cree en Jesús, Satanás no tiene poder sobre él, ni la muerte, ni el pecado, aunque se levante como león rugiente. Por eso, al que no ha creído, le pone todo tipo de tropiezos, le ciega el entendimiento para que no se vuelvan al Señor. Hoy les invitamos a no resistirse al Espíritu Santo de Dios, a no resistirse a esa palabra que nos da vida y vida eterna. Hoy les invitamos a vivir en el Espíritu de Dios y a dejar que el Señor Jesucristo le llene de su Espíritu por medio de su palabra. A dejar que el Señor Jesucristo, cada día que pasa, nos dé la oportunidad por medio de su Espíritu Santo de hablar con denuedo de su palabra. De seguro van a venir tiempos más adelante también difíciles para los que predican su palabra, pero si estamos en el Espíritu de Dios, Él nos dará fuerzas, las fuerzas suficientes para sobrellevar las situaciones, como nos las está dando hoy. Tal vez nosotros muchas veces no entendemos y no comprendemos los propósitos de Dios por medio de la situación que estamos viviendo, pero el Señor está obrando. Y cada día podemos levantarnos con el gozo del Señor y al terminar el día con el gozo del Señor, agradecidos con Él por su amor. Por eso, que el Señor Jesucristo les bendiga grande y ricamente. Y que el Espíritu Santo de Dios nos siga llevando por este estudio de Hechos de los Apóstoles y por todos los estudios que la Iglesia está entregando hoy para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, crecimiento que nos ayuda a fortalecer nuestro ser, crecimiento que nos ayuda cada día a vivir en el Señor y en su Espíritu. Dios le bendiga y le llene con su amor. Amén. Que Dios Todopoderoso les acompañe durante esta noche.